puedo entender que unos calculando llegaron de una solución que se parece que no está ofrecida en posibilidades que ustedes tenían para escoger sin usar otra. Pero no me queda claro cómo si uno se equivocaron en primera que tiene misma solución en sus papeles de trabajo con una de las soluciones ofrecidas en elección de que es correcto. Entonces, para este quiz ya vamos a respetar y este cosa que no se fijaron, no lo vieron, no podían, como en ejercicio 4, hacer un cálculo simple para ver si su solución se empata con unas de ofrecidas. Para este quiz ya con un trabajo mucho, porque ustedes es 40, checando, calculando dónde está, si es correcta o no es correcta solución que ustedes marcaron como otra. Cuando vi que sí está bien, lo reconocí. Entonces, digamos que en la última 2, como parte de quiz va a ser, y no solo tener resultado correcto, también y ajustar sus resultados para ver si corresponde con unas de soluciones ofrecidas. Ya, entonces, esta respuesta de unos que preguntan dónde están errores míos. Errores tuvo que no llenaron formulario bien. Y verdad, yo lo trataba que tienen retroalimentación más posible pronto. Unos de estas soluciones me se pasaron o no lo chequé. Uno tenía también situación que solución, no solo que no escogió una solución que está ofrecida como su solución, pusieron resultado incorrecto, aunque en sus papeles, en su trabajo que me adjuntaron, tiene solución correcta. Entonces, que digamos, tiene doble error. Primero, que no reconoció solución, que es muy claro reconocer en opciones ofrecidas. Y segundo, como opción otra, tiene error, supongo, de dedo, pero otra vez, cuando yo checo, primero me voy en que me marca Google, no me fijé que su solución en papeles sí está bien, solo que digamos doble error en llenar de formular. Entonces, ya con más cuidado para todos ustedes, pero supongo que unas de estas cosas de clases online se va a quedar y ustedes ya apenas están en primero o segundo año de carrera para también como parte de aprendizajes saber y llenar este formulario electrónico en manera correcta que no tiene problema en el futuro. Esas son cosas, supongo que ustedes, mayoría ya, a unos más posible trataba para marcar el mismo examen dónde está el error, que está bien, que digamos, unos recibieron, después unos no tanto, depende de mi cansancio y de facilidad para marcar el mismo examen dónde está el error o que no está correcto. Y además Google Classroom nos mandó esta retroalimentación de que no está correcto. Entonces, otra vez, mayoría tenía mejor puntuación que Google Classroom marcó por este tipo de situación que no reconocieron ¿cómo se llama? En opciones ofrecidas su solución que sí es correcta. Entonces, en exámenes que están al frente, ya con mucho más cuidado también parte de exámenes, arreglar sus soluciones para que se parecen las ofrecidas. No sé si tienen una pregunta, dudas. Entonces, también agradezco que unos que digamos a mí y a todos apoyan para usar esta herramienta online mejor que yo empecé. Entonces hoy voy a tratar de usar este otro pizarrón de blog de notas OneNote,
que sí, es verdad, es mejor porque lo guarda mejor en PDF, ya gracias. Y también voy a tratar de grabar, también con el programa que uno de ustedes me proporciona, OBS. Cuando empiezo a grabar voy a avisar, porque como no va a ir a través de Zoom, ustedes no van a saber exactamente si está grabado o no. Que también me preocupa, supongo que ustedes también pueden hacer mismo de otro lado sin yo saber, pero ya, como dice quien no debe nada, no sé, no tiene ni mucho miedo de este tipo de cosas. Entonces, vamos ahora, no sé, otra vez voy a preguntar si alguien tiene unas dudas, preguntas, o si no, seguimos entonces con capítulo, aquí se marca como capítulo 4, aplicación de integral. Y yo los envié en material tenían desde el domingo unos videos bastante correctos. También mi material, aquí no tengo este equipo bueno, entonces Scan no salió muy afortunado del libro, pero también lo proporcioné otro material donde se puede ver muy bien este tipo de cosas. Entonces voy ahora a abrir este pizarroncito. Para arreglar todo aquí. No me queda claro solo una cosa. También, y para cualquier pregunta durante la plática, que ahora vamos a usar diferentes programas que se conecta con audio, porque va a ser bastante complicado para mí ir en chat. Pero aquí, no sé por qué no se ahora aparece de Zoom en el pizarroncito. Trato de encontrarlo, no. Ajá, entonces va a ser problema ver si alguien nos acompaña. Ok, vamos a empezar y vamos a ver cómo salimos de... Ajá, ya, me queda claro dónde está. Ok, ya vamos a empezar compartiendo después lo muevo un poquito para acá. Ok, entonces voy a empezar a grabar y vamos a ver qué pasa con este video, si lo puedo subir después por tamaño. Entonces ya empezamos a grabar. Vamos a ver si verdad empezó a grabar. Ok, entonces hoy vamos a ver cómo podemos aplicar integral e integración. Vamos primero a ver cómo para resolver sumas, unas de límites de sucesiones usando integración. Entonces, idea aquí es generalmente cuando vamos a concentrar en este ejemplo que tenemos en este libro, por ejemplo, encontrar qué pasa con límite de esta sucesión a n cuando n converge a infinito. Entonces tenemos una suma que generalmente con cada paso de n crece y crece. Claro, cuando tenemos n igual 1, a1 es mitad y sigue a2 que va a ser 1 sobre 2 más 1 sobre 3 y continuamos hasta la AN. Y pregunta si podemos encontrar el límite de esta sucesión. Claro, aquí podemos ver que esta sucesión está acotada en paso
en esta línea aquí. Pero otra vez, nosotros sabemos que una solución acotada no necesariamente converge. Claro, aquí podemos ver que converge por soluciones ahora monotona creciente, acotada por abajo, ya puede ser una respuesta sí que solución converge. Pero como vimos, tenemos otro de pregunta que realmente va junto con este. Si existe límite y si respuesta sí, ¿cuáles? Entonces aquí nos puede, generalmente, en unos de estos casos, especialmente cuando tenemos este tipo de suma, nos puede ayudar integral. Nosotros sabemos si una función f que está continúa en un segmento A, B, A, R, si es integrable. Entonces ya no tenemos duda que va a existir integral f de x de x. ¿Y cómo calculamos esta integral por definición? Sabemos, podemos usar integral superior, integral inferior con sus definiciones, o simple como límite de sumas de Riemann en respecto de una particiones P y elecciones de puntos arbitrarios y tomando cada vez particiones más y más finas. Y en ese sentido, todo se recuerda que suma de Riemann de una función f en respecto de partición P y selección A va a ser f de xi y delta xi cuando tomamos el respecto de partición P, donde P va a ser una partición tipo X1, X0, X1 hasta la XN, que generalmente por default X0 toma valor A y XN tomar B. Y si tomamos arbitrario punto en intervalo XI menos 1 XI. XI. Ahora, si yo puedo reconocer suma, este límite que generalmente son unas sumas, como unas sumas tipo de Riemann, en respecto de una partición P y una elección de punto A, punto CI, respecto de una función f definida en un intervalo AB, que es continua, puedo calcular límite de AN como límite de sumas parciales. Sumas de Riemann, perdón, y yo sé si que función es integrable. En este caso, si escojo una función continua, no tengo problema. Este límite de este a mi integral. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro caso? Vamos a tratar de presentar esta sucesión AN como sumas de tipo Riemann. Claro, aquí es para hacer un cálculo más simple, nosotros podemos escoger que XY tiene siempre misma longitud, que va a ser el intervalo AB dividiendo en exacto n mismos intervalos de mismas longitud. Entonces, intervalos tipo A igual X1, X0, X1 es X0 más BA menos N y seguimos así hasta llegamos hasta la XN, que es B. Y si tomo arbitrario en intervalo XY menos 1, XY. Claro, como es arbitrario, muchas veces es más fácil o para formar esta suma escoger xi o extremo punto izquierdo de mi intervalo o extremo punto derecho de mi intervalo. Si logro esto hacer en mi sucesión AN, ya integración me puede ayudar mucho.
Entonces vamos a ver si podemos hacer para nuestra succión AN, que está como n sobre 1 más n más 1, más 1 sobre n más 2, y tenemos n sumantes hasta la n más n. Entonces, a n voy a presentar de la siguiente manera. Por ejemplo, entre cada sumante voy a sacar 1 sobre n, y ¿qué me va a quedar? Va a sacar 1 más 1 sobre n. Este es primero. Segundo, igual. Y hasta lo último. Que este puedo presentar como 1 sobre n es junto o qué. Entonces tenemos aquí 1 sobre n. Y tenemos esta suma de estos factores aquí. Ahora, si yo imagino que mi intervalo, que mi intervalo 0, 1, debido aquí se como en sumas se parece 1 sobre n, que tenemos similar como aquí discutimos. Generalmente en este entonces si AB intervalo es 1 sobre n y tomo P como 0, 1 sobre n, 2 sobre n hasta la n sobre n que va a ser 1. Y si I o A, ahora escojo elección punto extremos de cada subintervalo de mi partición, va a ser entonces 1 sobre n, 2 sobre n, hasta el último punto que va a ser un n sobre n. Podemos ver que este valor es aquí, puedo presentar como f de 1 sobre n, o que aquí puedo poner para n igual 1, 2 hasta la n. ¿Qué podemos ver? Que este AN exactamente parece como sumas de Cauchy de función f, vamos a ver cuál, en respecto de esta partición P y respecto de esta elección de punto A. Y f de x, ¿cómo lo podemos reconocer? Es 1 sobre 1 más valor en 1 sobre n. Si yo tomo este f, esta partición P y esta elección de puntos xi, tengo que suma parcial, suma de Riemann de función f, que es 1 sobre 1 más x, en respecto de partición P, este aquí, y respecto de elección punto xi conjunto A, aquí, tengo que que este AN es exactamente suma de Riemann de mi función f. ¿Y qué significa este? ¿Y qué pasa ahora con límite? Límite de AN va a ser este límite AN, que es exactamente este sumas de Riemann, como lo explicamos. Y como mi función f es continua en intervalo 0, 1, es integrable, entonces sumas de Riemann va a converger a integral de mi función, que en este caso es dx sobre 1 más x, que es claro logaritmo de 1 más x en límite 0, 1, que es logaritmo de 2. Entonces, ahora usando integración, encontré el límite de mi succión. Entonces, límite de AN usando sumas de Riemann de función
f, que es, como dijimos, 1 sobre 1 más x, va a ser integral de 0 a 1 de mi función. Entonces, una es de interpretaciones de integral, fíjate, para encontrar sumas, perdón, el límite de unas funciones. Vámonos todo ahora B. ¿Cómo podemos arreglar B? B es el límite de succión 1 sobre n cuadrado. Vamos a decir B que tenemos es límite 1 sobre n cuadrado más n más 1 cuadrado y tenemos suma de n cuadrados diferentes. ¿Cómo podemos encontrar valor de este límite? Vamos todos que trata. ¿Tenemos respuesta?
¿Tenemos respuesta? Diverge. Otra vez tenemos una solución, ok, monótona. Entonces, suma. Entonces, ¿por qué diverge? Vamos a ver. Pues porque pues, si se desarrolla todos esos términos, al final puede aparecer una sucesión que es como de uno más uno y, y pues eso no converge. Sí, puede ser, pero no es. Entonces, aquí otra vez, si queremos aplicar esta técnica, debemos usar que tenemos n sumantes. Profe, ¿Sí? ¿no sería igual a 1 o ¿Por a qué? 2 al logaritmo natural de 2? Sí, pero Porque ¿qué suma podemos, usamos? Ujú. Adelante. Sí. Sí, te escuchamos, Missy. Ok. Entonces, aquí es idea siempre presentar como, si es posible, como sumas de Riemann. Claro, debe siempre saber cuánto sumantes tenemos para ver en cuánto dividimos nuestro intervalo. Porque siempre escogemos un punto de cada intervalo. Aquí empezamos con n, después n más 1 hasta la n más n. Entonces tenemos n sumantes. Entonces, idea es sacar 1 sobre n como, como longitud de intervalo. Pero sí podemos o no podemos después encontrar f de x para que f de x se aplica de un punto entre 0 y 1 sobre n, 1 sobre n y 2 sobre n, y adelante. Ok. Vamos, para compartir. ¿Cómo será? Esto lo dejamos para tarea, no es tan complicado. Por ejemplo, en C, ¿qué hacer en C? Aquí tenemos solución. En C, otra vez, ¿qué tenemos? Tenemos n muy similar, n más 1 cuadrado, más hasta la n sobre 2n cuadrado. Esto lo podemos presentar aquí se ve generalmente solución bastante. Claro que este lo podemos explicar, presentar como 1 sobre n, y ahora va a ser aquí n cuadrado sobre n más 1 cuadrado. Y ahora este lo puedo presentar, ok, y otras sumas, pero me voy a enfocar solo en este. Entonces voy a borrar esta parte aquí. ¿Qué tenemos ahora? Este puedo presentar como 1 sobre n de 1 sobre 1 más 1 sobre n cuadrado. Divido con n cuadrado aquí. Es 1 sobre más 1 sobre n cuadrado. Y mi suma y mi límite se puede presentar que va a ser integral 0 a 1, que tenemos dx
de 1 más x cuadrado de x. Esta es mi función f de x. Va a ser 1 sobre 1 más x. Perdón, aquí es cuadrado. ¿Qué pasa D? Ok, vamos D. Aquí solo para notar, para que no vamos tanto para después salvar. Entonces D tenemos límite n sobre n cuadrado más 1 hasta la n sobre n cuadrado más n cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con D? D tenemos límite cuando n converge, n sobre n cuadrado más 1 más n sobre n cuadrado más n cuadrado. ¿Cómo voy a presentar este límite? Entonces, debo tener siempre 1 sobre n. Entonces, aquí voy a tener n cuadrado sobre n cuadrado más 1. Y en último voy a tener n cuadrado, 1 sobre n que se queda. Y tengo n cuadrado más n cuadrado. Y ahora arreglo este límite. Cuando n converge infinito, 1 sobre n puedo sacar como conjunto, y aquí tenemos 1 sobre 1 más 1 sobre n cuadrado. Y más va a ser 1 sobre 1 más n cuadrado sobre n cuadrado. Y similar, si yo escojo mi función f de x como 1 más 1x cuadrado, tomo intervalo 0, 1, dividiendo otra vez con puntos 1 sobre n, escogiendo otra vez puntos sí como 1 sobre n extremo derecho, que voy a tener que suma de Riemann de mi función en respecto de partición P y elección de puntos A. Vamos a tener entonces suma fxi por delta xi y 1n. F de xi, delta xi es 1 sobre n. ¿Y qué tenemos? Suma f de xi es en punto 1 sobre n, 2 sobre n, y hasta la fin va a ser 1, 1 más 1 sobre n cuadrado. Claro, n veces, entonces va a ser aquí i. Justo que tenemos que es nuestro AN. Y ahora, ¿qué pasa al límite de AN? Va a ser límite de estas sumas de perdón, aquí es i. 1 sobre 1. 1 más i sobre n cuadrado por 1 sobre n por intervalo, que va a ser integral por definición como función 1 sobre 1 más x cuadrado es integrable. Este va a converger al valor de integral en intervalo 0, 1 de función
1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, esta es una de aplicaciones de integral. ¿Qué vamos? Vamos ahora, comentamos rápido y seguimos. ¿Qué pasa con integral E? Solo, ¿qué función tenemos en mente? Ok, lo voy aquí a notar. Oh, perdón. Es E, es el límite de raíz n de E más raíz n de E cuadrado hasta la n de raíz n sobre n. Valor de este límite. Esta es suma de Riemann de función, ideas. Vamos a escribir esto un poquito diferente. Un poquito diferente. Otra vez, si aquí tomo función f de x es e de x, tomo intervalo 0, 1, particiones tomo 1, 1 sobre n, 2 sobre n, hasta la n sobre n que va a ser 1, y escojo puntos psi como 1 sobre n, 2 sobre n, hasta la n sobre n. ¿Qué tenemos ahora? Que este se parece en este suma donde f es función e en x. Como función es continua, es integrable, este va a converger a integral de mi función en intervalo 0, 1. ¿Qué es? E. Entonces aquí tenemos unas de aplicaciones de integración para resolver límite de ciertas sucesiones. Aquí es otra vez, es idea reconocer que el elemento de mi sucesión es suma de Riemann de cierta función el aspecto de definir en un intervalo que debe ser continua, este es importante para ser integrable, y escogiendo una partición de mi intervalo de misma longitud de intervalos y cómo escojo este punto psi que tengo plena libertad para hacer. Si logro esto, puedo calcular fácil límite de mi sucesión como integral definida de función que ya se usó. Entonces, esta es una manera como podemos usar integral. Otra manera es, claro, en su interpretación como vimos de integral, su interpretación geométrica de una función que sí es integrable en intervalo AB. Vimos que integral de mi función f de x
si en el intervalo AB generalmente va a ser superficie limitada con gráfico de mi función f de x, recta x igual a, x igual b y eje. Este en caso, cuando es f de x, siempre no negativo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero calcular superficie limitada con una función f de este tipo en intervalo AB? Y quiero calcular esta superficie. O más concreto, que no complicamos vida, tomamos función coseno en intervalo 0 pi. No sé qué pasa. 0 pi. Y a mí me interesa esta superficie. ¿Qué valor tiene esta superficie? Claro, aquí función no es siempre positiva en intervalo. En intervalo 0 a pi. Pero claro, si yo aplico solo integral, como digamos, este siempre integral definida de mi función, vamos a tener seno de pi menos seno de 0 es seno de pi es 0, seno de 0 es 0, 0. Pero claro que mi superficie no es 0, mi área no tiene superficie 0. Aquí el problema es que generalmente que aquí se tomó esta parte como con la superficie negativa que no existe. Entonces, para calcular esta superficie, aquí debíamos tomar, primero calcular esta superficie aquí, que va a ser integral 0 a pi coseno de x, y aquí debo calcular una que es, que digamos igual, pero positiva. Entonces, este va a ser menos coseno de x. O, más simple, superficie siempre vamos, cuando aplicamos de esta superficie valor, siempre vamos a tener valor positivo absoluto de mi función. Y en este caso, valor va a ser que 1, me parece. Entonces, ahora vamos a usar integrales para calcular una superficie que, limitada con una función no necesariamente positiva. ¿Y qué pasa si tengo dos funciones? Una área limitada un momentito solo, con dos funciones. Vamos a este libro electrónico. Entonces, tengo dos funciones, f de x y función g de x, suponiendo que función f de x es siempre más grande que función g de x intervalo AB. ¿Cómo voy a calcular superficie limitada con recta x igual a, x igual b y gráfico de función f de x
y G de X. Más simple va a ser como tenemos entonces dos funciones, f de x, y tengo función g de x en intervalo a, b. Entonces me interesa cómo calcular esta superficie limitada con estas dos curvas. Para más fácil, ¿cómo pueden encontrar esta superficie? Va de superficie limitada con función f, resto superficie limitada con función g. Como en mi gráfico ambas funciones son positivas, voy a tener que superficie, aquí lo llamo A, superficie A puedo calcular cuando de superficie limitada con función f, limitada con función f, resto su área que tengo limitada con función g. O usando propiedades de integración, voy a tener que esta área es igual como diferencia de integrales, integral de diferencia, que voy a tener que este es f de x menos g de x de x. Entonces, aquí podemos encontrar esta superficie. Pero, ¿qué pasa? Siempre tengo que función f de x es más grande que g de x en el intervalo AB. Pero, ¿qué voy a hacer en caso si tengo dos funciones arbitrarias? Función f de x y función g de x. ¿Cómo voy a encontrar superficie limitada con estas dos curvas y con rectas x igual a y x igual b? Segmentando el intervalo, prof. Sí, o simple, voy a tomar siempre esta área es aquí más fácil. Ajá, perdón. Más fácil va a ser tomando valor absoluto de diferencia de estas dos funciones en el intervalo AB. Porque siempre, ¿cómo vamos a empezar aquí? Ok, aquí tenemos punto x1, x2 y x3. En general, ¿qué significa? Va a ser, que no equivoco aquí para ver, va a ser valor de integral a x1. Aquí tenemos que f de x es más grande que g de x. Después, intervalo x1 a x2 va a ser ahora g de x menos f de x, para tener siempre superficie con valor positiva. Y de x2 a x3, otra vez tenemos que función f es más grande que g. Entonces va a ser otra vez f de x menos g de x. Y en último intervalo, vamos a tener que función g es más grande que función f. Y
Y este es exactamente en cada de estos intervalos, valor absoluto de f menos g es función dada en cada de estos intervalos. Claro, se puede complicar más. Y después vamos con un ejemplo. ¿Qué pasa en esta situación? Si tengo función f, que es intervalo 0, vamos a ver, y función g. Intervalos, ok, A, B. Y me interesa esta superficie. ¿Cómo calcular esta superficie? Vámonos, todo separado. Me interesa esta superficie amarilla. G de X es verde y F es azul. Y suponiendo, además, que aquí tengo puntos X1 y X2. Y aquí suponemos en B que se empata. Entonces aquí se bastante complica, me salió más. Entonces primero debemos poner y más puntos. Aquí, ¿qué punto nos falta? Nos falta este punto aquí. Que voy a tomar X3 o X4, vamos a ver. Y vamos a necesitar más y más, unos puntos más para calcular.
Entonces, este es G, pero vamos a necesitar valor absoluta. De X. Esta es parte A1. ¿Cómo calculamos esta parte aquí? Pero vamos primero a observar hasta la punto X2. Aquí vamos a tener dos áreas. Área A22 y área A21. Y A2, ¿cómo lo vamos a calcular? Va a ser hasta la X1, X2. Aquí tenemos función G, que es positiva, más área A21, que va a depender de función F, pero aquí F es negativa, debemos tomar valor absoluto, que va a ser menos F de X. Este es A22, y nos queda este pedacito aquí, que es A3. ¿Cómo vamos a calcular A3? Lo voy aquí a mover. ¿Cómo vamos a calcular A3? Para aquí va a ser esta área aquí. Otra vez se perdió toda área aquí. Limitada con función F y función G. Pero ambas son negativas. Entonces, esta área, vámonos a calcular entonces A2, AB. Esta área más grande está limitada con función F, pero con negativa para tener. Y vamos a restar esta área aquí, esta área limitada con función G, pero como es negativa, tomamos menos de X. Entonces, área 3 va a ser f de x menos g de x menos f de x de x. Y aquí, claro, tenemos integrales usando a y b, f y g. En intervalo a x1 y x1 x2 va a ser g menos f de x. Y aquí tenemos ahora mi área que aquí se perdió un poquito, no sé cómo otra vez lo borré, para tratar de recuperar. Limitada con funciones f y g. Entonces, cuando buscamos este área limitada con curvas, va a ser muy importante dibujar nuestras curvas, ver dónde está positiva, dónde está negativa y calcular área usando integración. Pero, ¿qué vamos a hacer en caso? Es un simple. Entonces vamos ahora a practicar. Pero quiero un ejemplo simple para ver cómo podemos más usar integración en calculación de áreas. Siguiente ejemplo. Tomo función y igual 2 raíz de x. Tengo esta función. Algo así va a ser mi función. Y igual 2 raíces de x, pero me interesa en área, por ejemplo, 4 y aquí 1. ¿Cómo puedo calcular esta área aquí? Esta área me interesa amarilla. ¿Cómo calculamos este? Aquí es para menos 1.
Menos 1 a 4. Entonces, Am, ¿cómo calcula esta área? puede tomar como función para el área de arriba 4 menos 2x. 4, Menos 2x. 4 menos 2x. ¿Y qué hago con esta función? La integra. Esta función es que 4 menos 2x va en 4 en 12. Esta es esta función. Y este va a ser esta área aquí. Pero yo no busco esta área. Mm, A mí me interesa esta amarilla. Así que tan viable Adelante. sería que esta función es equivalente a una inversa. Sí, este es camino, como dijimos, pero ¿qué si yo lo hago una rotación que me ver más fácil de 90 grados? B. O sea, integrar respecto de Y. Correcto. Este me queda más fácil. Vamos. Entonces, excepto quiero observar cómo ahora generalmente lo vemos, como si lo hago vista de este lado aquí. ¿Qué voy a tener función? Función negra va a ser función que x igual 4y cuadrado. No, 1 sobre 4, perdón. 1 sobre 2 y cuadrado. 1 mitad de y cuadrado y todo cuadrado. Entonces, 1 sobre 4. Esta es misma función. Y integral va a ser, aquí se va a tomar parte positivo. Y aquí sí, todo es positivo, no hay problema, y es siempre, y x es siempre positivo. Entonces, mi área va a ser ahora integral menos 1 a 4, 1 sobre 4 es y cuadrado, pero tomamos x como función de y. Entonces, esta es otra manera para resolver mi problema. Entonces, y ahora simple calculación que vamos a tener es 1 sobre 4 menos 1 a 4 y cuadrado de y. Este es que tenemos cubo sobre 3 en intervalo menos 1, 4. Entonces, esta es otra manera. Nosotros podemos calcular integral usando como mayoría de casos y como función de x y integrando por dx, o presentando x como función de y integrando por y de y, como hicimos en este caso. Entonces, esas son cosas que vamos a usar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si quiero encontrar superficie de círculo unitario? Quiero entonces círculo unitario. ¿Cómo podemos ver cómo calculamos esta superficie? Entonces tenemos círculo unitario. Tenemos ecuación. Podemos ver ahora que este valor, esta es una función, por ejemplo, de dos variables x y menos 1 no es importante. Entonces podemos ver que valores son mismos para puntos más y menos x, no es importante cómo lo tomamos, va a ser igual si punto x o menos x, x o menos x pertenece o no pertenece mi círculo para un dado y aquí. Entonces, eso significa que mi área está
simétrica en respecto de y eje. Y mismo si pasa para más o menos y, este va a significar que está simétrica, en respecto de y. Entonces, en este caso, mi área lo puedo calcular como 2 veces área en positiva o 2 veces en respecto de integración por X eje. En mi caso, como es simétrica en respecto de una y otra eje, puedo calcular solo superficie aquí y superficie de mi círculo es 4 veces más grande. Entonces vamos a ver esta área aquí. ¿Cómo calculo esta área A1? Y área A va a ser 4 veces A1. Entonces no necesitamos siempre calcular toda. Aquí tengo área estimada con gráfico de esta función aquí y segmento va a ser 0, 1. ¿Cuál es función F? Vámonos en ecuación de círculo. Entonces, si yo quiero presentar Y como función de X, pero aquí me interesa solo valor aquí. Entonces va a ser para valor positivo. Entonces, área A1 va a ser integral 0 a 1, raíz de 1 menos X cuadrado de X. Y toda área va a ser 4 veces área A1. Y aquí solo debo resolver este integral. Todo sabe, vamos ahora a soltar y vamos diferentes ejemplos tratando a resolver. Vámonos, siguiente ejemplo. Tengo siguiente área. Ok, vamos a ver del libro si tenemos para por mejor dibujos. Se congeló. Voy a tratar de refrescar si quiere, si no, vamos a otro. Entonces, región R, limitada con funciones senos de X y cosenos de X en intervalo pi sobre 2 hasta la pi. Perdón, no tiene. Aquí, primero, perdón. F de X, seno de X, G de X es coseno de X en intervalo 0 pi. Entonces, F de X es seno de X, G de X es coseno de X, intervalo 0 pi. Vamos primero a ver este gráfico de función. Vamos aquí para ver, este es gráfico de función.
Entonces tenemos 0 a pi coseno menos seno de x. Limitada confusión, perdón, limitada confusión es seno y coseno. Entonces nosotros vamos a ver intervalo 0 a este punto, donde son seno y coseno igual, vamos a ver que coseno es más grande que seno. Entonces, en este intervalo, este área azul va a ser integral 0 a este punto, coseno menos seno. Y este punto hasta la pi, tenemos que integral de seno es siempre más grande que coseno. Vamos a encontrar este R2. R2. R1 no hay problema. Va a ser integral 0. Y este punto, ¿en qué punto seno entre 0 y pi? Seno y coseno tienen el mismo valor. Va a ser en pi cuarto. Porque ambos son raíz de 2 sobre 2. Entonces, nuestra área se perdió, entonces nuestra área va a ser, primero va a ser 0 de pi 4 coseno menos seno de x. Este es área R1. Y para R2 tenemos entonces a pi 4 a pi seno menos coseno. Y este va a ser área R2. Este va a ser área R2. Y solo debemos ahora encontrar el valor de nuestro integral. 0 de pi 4 coseno menos seno, más pi 4 a pi seno menos coseno. ¿Queda claro? O continuamos. Ok, para ver. ¿Dónde está Pizarro? Ajá. Vamos a este ejemplo. Encontrar este área limitada con curvas y igual mitad de x menos 1 recta y parábola y igual un cuarto parte de x cuadrado menos 5 en intervalo ilimitado con curvas correctas o entre puntos menos 1 y 3, 1. O en intervalo menos 1, 3. Vamos a encontrar este área.
¿Para qué tomamos primero aquí punto 1, 1 y 1 y 3, 1? Vemos que ambos puntos pertenecen en ambas curvas. Por eso, entonces, ¿qué tenemos aquí? Solución, tenemos una recta. Recta es mitad de x menos 1, entonces cruzan en 1 sobre 2 y aquí 1, entonces una recta. Así, esta es recta y igual mitad de x menos 1 y tenemos parábola que cruza entonces aquí en menos 5 sobre 4, entonces aquí menos 5 sobre 4 y algo así. Y este es punto donde se cota es 3 y aquí también tiene punto en común menos 1. Entonces buscamos esta área aquí, amarilla. Entonces aquí podemos ver que función, si por ejemplo, función g de x y f de x, podemos ver que g de x es siempre más grande que f de x o igual en intervalo menos 1, 3. Entonces, ¿cómo va a ser el valor de nuestra área? Nuestra área va a ser una integral menos 1 a 3 g de x menos f de x en intervalo por dx. Y encontramos fácil este área. Entonces va a ser integral menos 1 a 3. G de x es que dijimos mitad de x menos 1. Menos f de x es 4 partes de x cuadrado menos 5 y todo de x. Entonces, sin ningún problema, encontramos valor de esta área. Claro, solo debemos calcular esta integral, que no es problema. Esto lo voy a dejar para usted para avanzamos más pronto posible. Hablamos sino del libro. Un ejemplo del libro. Este es ejemplo, vamos a ver, 3. Ejemplo 13 de página 196. Encontrar, entonces, área de un lazo en la curva y cuadrado igual 16x cuadrado menos 8x cuarto. Vamos a ver todos. Encontrar. Entonces, primero debemos dibujar este lazo.
claro. Primero, funciones definidas donde esta parte es positivo o no negativo, perdón. Vamos todo para tratar para resolver este problema. Están muy queditos el día de hoy. Vamos a tratar de resolver este problema. Entonces, primero aquí que debemos ver dónde está función definida. Entonces, nosotros pedimos que 16x cuadrado menos 8x cuarto es no negativo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí tenemos conjunto 8, tenemos 8x cuadrado, que se va a quedar 2 menos x cuadrado. Este es siempre positivo, entonces 16x cuadrado menos 8x cuarto va a ser positivo si 2 menos x cuadrado es positivo. Entonces, ¿qué significa si es x entre menos raíz de 2 y raíz de 2? Entonces, pero ¿cómo se ve nuestro lazo? ¿Qué tenemos? Y cuadrado. Entonces, vamos a ver que entre menos raíz de 2 y raíz de 2, función es simétrica. Y vamos a tener de aquí que y es más o menos a raíz de 16x cuadrado menos 8x cuadrado. Entonces va a ser isimétrica en respecto de x eje. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si no me equivoco, vamos a tener algo así. Y mismo simétrico en. Otra vez tenemos una figura que está simétrica en respecto de X, también y en respecto de Y eje. Entonces es suficiente buscar solo un cuarto de su superficie. Este aquí. ¿Y cómo vamos a encontrar esta área? Llamamos A1. Va a ser de 0 a raíz de 2. Y F va a ser solo positivo de nuestro raíz. Y encontramos área A1. Toda área es 4 veces valor de este integral. Y ustedes se quedan para resolver, para encontrar valor de este. Que no es problema. Entonces, ¿cómo se puede encontrar valor de área entre dos curvas? Podemos integrar
Hacer integración como siempre hacemos, como y es función de x, integral de x, o podemos presentar nuestra curva como gráfico de función x igual g de y integramos por y. O escogemos qué es mejor para nosotros. ¿Qué pasa en situación? Vamos a ver, perdón. Aquí compartir si nos sale este libro electrónico para ver unos ejemplos de aquí. No, perdón, como que internet no funciona. Está congelada bastante. Voy a tratar para encontrar unos ejemplos aquí. Uno más interesante. No, perdón. Ok, vamos a discutir este ejemplo. Dos funciones. F de x es raíz de x y g de x es 3 sobre 2 menos x mitad. ¿Cómo encontrar este área azul? A ver si puede ser imagen. Voy a tratar de usar este gráfico. Entonces tenemos, voy a tratar aquí de usar. Ya, tenemos aquí. Área azul. Primera manera, ¿cómo lo puedo hacer? Usando integral sobre x. Pero tengo dos áreas. Tengo primero esta área aquí y después aquí. ¿Cómo lo puedo encontrar esta área? Lo llamamos A1 y A2. A1 va a ser solo limitada con función f. Y A2 va a ser área limitada con función g. Función g que es, disculpe, que es 3 sobre 2 menos x sobre 2 de x. Esta es una manera. Entonces, debido a esta figura, puedo ver que figura A1, ¿sí? Creo que no está compartiendo el pizarrón. Seguimos viendo el libro. Disculpe. Qué bien, gracias. Estamos aquí. Ahora sí. ¿Puede ver? Sí, ya se ve. Sí, profesor. Sí. Ahora yo lo veo muy mal. Entonces lo voy a compartir. Yo lo veo duplo. No, está bien. Está bien. Así está. Entonces, primero, como dijimos, encontramos esta área A1, que va a ser solo limitada con función f y en intervalo 0, 1, más área de aquí a acá, este triangulito que va a depender solo de función g. Esa es una manera y hago suma de dos áreas A1 y A2. Pero, ¿qué pasa si lo doy vista de este lado? ¿Cómo puedo presentar como función ahora como único integral? Si tomo esta función g y presento como función de x con función de y
¿qué voy a tener? Voy a tener que x sobre 2 es igual a 3 sobre 2 menos y, que x va a ser entonces 3 menos 2y. Es misma recta. Y aquí es más fácil. Este es para, que no sé, azul. Entonces, ¿qué voy a tener? Que x es igual 3 menos 2y. Y para otra función, voy a tener que x es igual y cuadrado. Entonces, esta es función x igual y cuadrado, y este gráfico es de recta x igual 3 menos 2y. ¿Y cómo puedo encontrar ahora mi área azul? Si lo miro de este lado aquí. Este va a ser mi área, va a ser integral 0 a 1. 0 a 1. ¿Y qué aquí tengo? De función azul, el resto área limitada con función amarilla, que va a ser 3 menos 2y menos función amarilla, otra que es y cuadrado de y. Y resuelvo el problema de una u otra manera. Si es todo bien, el resultado debe ser igual. Vamos a ver con más detalles. Aquí no lo tiene, entonces allá son detalles, disculpe, pensaba que aquí tenemos solución. Entonces tenemos dos. Es correcto ahí integrar, profesor, perdón, con, o sea, tanto a X como a Y. O sea, de las dos maneras es correcta. Sí, es igual, porque es la misma área que buscamos. Lo puedo definir como área que de 0 a 1 está limitada con función f de x, y en área 1 a 3 con función g de x. Ahora, si hago vuelta de todo, ¿qué tenemos? Si lo miro de este lado, como notamos aquí. Si lo miro de este lado, ¿qué tengo? Tengo esta función azul. Esta función azul es x igual 3 menos 2y. Y tengo esta función aquí. Es función x igual y cuadrado. Es igual. Pero mirando de aquí, ¿qué tengo? Tengo esta área aquí limitada con azul y amarillo. Este es integral 0 a 1 de función azul, resto función amarilla, que es exacto integral primera área menos segunda área. Pero ahora integración es 0 a 1. Entonces, ustedes pueden escoger qué es más fácil integral. O integral, aquí dividiendo, primero debo buscar este punto aquí y después encontrar una área más otra área, o solo cambiando mirada, presentando estas funciones como x igual g1 de y x igual f1 de y calculo como una integral entre 0 y 1, primera función menos otra función. Entonces, uno escoge qué lo más conviene. ¿Y qué hacemos en situación? Otra vez vamos, siguiente gesto este es ejercicio 5 del libro en página, otra vez página es misma, 196.
Aquí dice ejercicio dice encontrar el área encerrada con las curvas y igual 4x y x cuadrado igual 4y. Entre dos curvas. Vamos, ahora ustedes tratan solo. Ya en este momento ya paré de grabar. Ya es casi, estamos casi por terminar. Entonces, para ver qué pasa con este dos, área limitada con este dos curvas. ¿Tenemos solución? Intervalo que se quede entonces
¿Tenemos solución? Da 5.3333. Vamos a ver. La verdad, no sé. Entonces, aquí vamos a ver. Perdón, solo para compartir. Vamos otra vez en pizarrón y vamos a ver, no tengo ni solución. Entonces, tenemos dos curvas. Primero es y igual 1 sobre 4x cuadrado. Entonces, vamos a ver esta función f1. Es una función, una parábola más abierta. Y tenemos otra función, y igual 2 raíces de x. Algo así. Entonces, y debemos entonces encontrar esta área entre dos curvas. Entonces, primero debemos encontrar punto aquí. Claro que ambas curvas cruzan punto 0, 0. Y este punto aquí, ¿cuál es? 4, 4. Vamos a ver 4. 4, 4, correcto. Aquí es punto 4, 4. Entonces, ¿qué va a ser? Respuesta. Integral va a ser, área va a ser integral 0 a 4. ¿Y qué tenemos? Función f2 menos función f1. f2 es 2 raíces de x menos 1 sobre 4x cuadrado de x. Y ahora solo debemos resolver este integral. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 2, 0, 4 raíz de x menos 4 partes 0 a 4x cuadrado de x. Y continuamos. Entonces va raíz de x, que va a ser x en 3 sobre 2 sobre 2 sobre 3. En intervalo 0, 4, menos 1 sobre 4, porque tercer parte de x tercero en intervalo 0, 4. Si no equivocamos en nuestras funciones y grafo, ya tenemos ahora solución. Debemos ya encontrar aquí que tenemos ahora 4 tercer parte, que tenemos raíz de 16 por 4, 64, menos 12 en x en 4 en 4, que es, ok, 4 en, no, en tercer. Va a ser 64. Y esta es su solución. Que nosotros aquí tenemos. Entonces, queda claro. Entonces, aquí, cuando tenemos área entre dos curvas, claro, siempre ayuda a graficar curvas para ver de qué área se trata. Y después, tratando, ver de cómo es más fácil encontrar integral, observando y como función de f o
X, Y como función de X o X como función de Y. Y hacemos integración. ¿Preguntas? Entonces, asistencia estuvo abierta y tarea me parece, solo para ver, se va a abrir, claro, se va a tener más tiempo para resolver porque esta es tarea, un parte de esto que hoy, sí, tarea está también abierta para hacerla. Entonces, no sé si tienen preguntas. ¿Para cuándo entonces sería la tarea? Vamos a ver ahora. Aquí se ve, vamos a ver, tarea. Tarea es para siguiente, para que se entregue siguiente lunes a las 3:30. El 19, ¿no? Ahora salió, perdón. Sí, 19. Entonces, hay una semana porque en tarea va a tener algo que vamos también a discutir en miércoles. Pero ustedes pueden empezar a trabajar con este que ya aquí cubrimos. ¿Preguntas? Ajá, sí. Encontramos solución de punto común de dos ecuaciones. Buscamos dónde es 1 sobre 4x cuadrado igual 2 raíces de x. Resolvemos este sistema de ecuaciones. Esta ecuación. Y primera solución, claro, cuando es x igual y, 0, tenemos igualdad. Y otro solución es x igual, 4. Resolvemos este sistema de ecuación. No es sistema, es una ecuación, claro. Pero debe ser como, primero que es más fácil subirle en cuadrado y después cambiar x cuadrado es igual t y siguiendo buscando solución. O como se ingeniamos. Entonces, por como comentamos, este capítulo va a ser, digamos, estrella de cursos, porque vamos a recordarnos cómo graficar una función, cómo resolver generalmente unas ecuaciones y, claro, aplicar integración en todo esto. Y muchas veces encontrar integral va a ser menos complicado, donde peso va a ser en cursos anteriores, realmente básicos de cálculo diferencial y matemáticas básicas o álgebra lineal. Entonces, todo que se quedó no cubierto de este curso, aquí lo vamos a repasar otra vez.
Ok, entonces, tarea está liberada. Cada uno tratar para que avancen tarea más posible, porque el miércoles vamos a continuar otra vez en otras aplicaciones de integración. Si tienen un ejemplo que quieren especialmente discutir, lo discutimos y seguimos con la siguiente aplicación de integración. Ok, 6, los saludo y nos vemos en miércoles.